Dios les bendice. Qué bueno encontrarnos otra vez aquí en Domingos Puritanos en 3 Chapters Voz. Dios les bendice. Listos para otra conversación. Hoy tenemos un análisis profundo de un texto puritano clásico que toca un tema delicado, un peligro espiritual. Así es. Uno que Richard Baxter vio con muchísima claridad en su época. Y que, la verdad, sigue tan vigente hoy, ¿no? El riesgo de menospreciar a Cristo y su Evangelio. Exacto. Vamos a estar viendo extractos de Las causas y el peligro de menospreciar a Cristo y su Evangelio. Es un escrito de Baxter, abreviado por Benjamin Fawcett. Y todo parte de ese versículo tan conocido de Mateo 22:5. Ese mismo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Es lapidario. Totalmente. Nuestro objetivo hoy es explorar juntos por qué, según Baxter, la gente podría ignorar la oferta más grande, la salvación en Cristo. Y las consecuencias tan serias que eso tiene. Siempre desde nuestra perspectiva cristiana, claro. Por supuesto. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Adelante. Para empezar, Baxter nos sitúa en la parábola de la fiesta de bodas. Él ve símbolos muy claros ahí. Ajá. El Rey es Dios Padre, el Hijo, pues Jesucristo. La boda es esa unión clave entre Cristo y el alma que cree. Y la fiesta, es todo lo que implica esa unión, ¿no? El perdón, la vida nueva. Exacto, la comunión. Los siervos que invitan somos, digamos, los que predicamos el Evangelio. Y la comida preparada, el corazón de todo, el sacrificio de Cristo mismo. Es una imagen muy potente para arrancar. Sin duda. Y aquí viene un punto de Baxter que a veces pasamos por alto. Es clave. ¿Cuál sería? Que hacer poco caso o menospreciar no es solamente el rechazo abierto. No es solo decir no creo. Ah, interesante. De hecho, él advierte que la forma más común y quizás la más peligrosa es la indiferencia. Es esa actitud de oír la invitación al banquete y seguir de largo. Exacto. Seguir con lo nuestro. Irse a la granja, a los negocios, como dice la parábola. Es valorar más lo pasajero que lo eterno que Dios nos ofrece. Esta distinción es fundamental. No solo el rechazo activo, sino la apatía. La indiferencia. Así es. Y pensemos, ¿qué es lo que se está menospreciando realmente? Baxter lo detalla muy bien. Claro, no es cualquier cosa. Es el perdón completo de los pecados. Es la liberación de la ira justa de Dios que merecemos. Es recibir al Espíritu Santo, nuestro consolador, guía, el que nos santifica. Es tener derecho a la gloria eterna. Es la vida misma. Como dice Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Nada menos. Nada menos. Y Baxter, con esa agudeza pastoral que tenía, identifica cómo se manifiesta este menosprecio, en la vida diaria. A ver, ¿cómo se ve eso? Una forma es simplemente no prestarle atención seria al Evangelio, oírlo como un ruido de fondo, algo que no va conmigo. Como si no fuera relevante para mi vida real. Justo. Otra forma, muy ligada, es no ser afectado por dentro. ¿Se oye el mensaje? Quizás hasta se entiende con la cabeza, pero nos toca el corazón. No hay respuesta emocional ni espiritual. Exacto. No produce dolor por el pecado, ni gratitud profunda, ni un deseo real de cambiar. Es ese corazón endurecido del que habla la Biblia. Oír sin entender, ver sin percibir. Es como si el mensaje rebotara, ¿no? ¿Qué otras formas menciona? Una tercera es no darle a Cristo la más alta estima en la práctica, en el día a día. O sea, de palabra quizás sí, pero Pero en los hechos, no. ¿Dónde están nuestros pensamientos? Nuestros afectos, nuestros esfuerzos. Baxter recuerda a personajes como Galión, ¿te acuerdas? sí, o Festo, que lo consideraba una superstición sobre un tal Jesús. Exacto. Es tratar a Cristo y su oferta como algo secundario, opcional, o peor, irrelevante para la vida real. Uf, duele pensar que uno pueda caer en eso casi sin darse cuenta. Y una cuarta forma es intentar negociar los términos con Dios. ¿Cómo así? Querer la salvación, sí, pero sin renunciar a ese pecado favorito, o sin soltar el control de mi vida, o sin dejar la comodidad del mundo. Es encontrar la cruz de Cristo demasiado pesada. Querer lo bueno sin el costo. Precisamente. Y la quinta, que quizás es la más engañosa, profesar lealtad a Cristo,
pero vivir como si nada hubiera cambiado, El famoso Señor, Señor. pero aferrado a los mismos patrones mundanos y pecaminosos. Una fe de fachada, sin transformación real, pura apariencia. Todo esto, bueno, nos lleva a la pregunta inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué menospreciar algo tan valioso? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Aquí es donde Baxter profundiza en las causas. Y su análisis de verdad es penetrante. Así es. Baxter no se queda en la superficie, para nada. Una causa raíz que él identifica es la falta de entendimiento espiritual. No solo no entender las palabras. No, va más allá. Es no captar el significado profundo, la realidad espiritual detrás. Como dice Pablo, el hombre natural, o sea, la persona sin la luz del espíritu, No percibe las cosas de Dios. lo terrenal, lo que Baxter llama la mente carnal, pues simplemente no le ve el atractivo a lo divino. Está, como él dice, fuera de su elemento. No hay gusto por lo celestial. Es como intentar que alguien sin olfato disfrute un perfume. No, no puede captarlo. Muy buena analogía. Precisamente eso. Otra causa muy potente que Baxter señala, y esto puede ser incómodo, es la incredulidad secreta. Incredulidad secreta. ¿Sí? Personas que quizá dirían que creen en la Biblia, que creen en Dios, pero en el fondo sus acciones, sus decisiones, demuestran que no están realmente convencidas de su verdad, o de que se aplique a ellas personalmente. Es una fachada de fe. Baxter usa una analogía fuerte. Dice, si creyéramos de verdad que nos espera un tesoro enorme a unos kilómetros, ¿no correríamos a buscarlo? Pues claro, que no. Si no vamos es porque, en el fondo, no lo creemos. Si realmente creyéramos lo que dice el Evangelio sobre nuestra necesidad, sobre Cristo, sobre la eternidad, ¿podríamos ser indiferentes? Esa incredulidad oculta nos paraliza. Una incredulidad que quizás ni la misma persona reconoce. Y eso me conecta con la dureza de corazón. Van de la mano, totalmente. El corazón se va endureciendo. ¿Por qué? Por acostumbrarse al pecado, por dar por sentada la misericordia de Dios, que siempre está ahí, por resistir la voz del Espíritu Santo. Se vuelve insensible. Tanto que Baxter llega a decir que predicarle a un corazón así es como predicarle a una piedra. No hay respuesta. Cero. ¿Qué imagen tan desoladora? Y a esto se suma el amor al mundo, la mundanalidad, un enfoque total en lo visible, lo material, lo inmediato. Volvemos a la parábola. Exacto. Uno a su granja, otro a sus negocios. El mundo llena la mente, el tiempo, el corazón. Y Jesús fue clarísimo. No se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Y la simple falta de reflexión seria, de detenerse a pensar, también juega un papel, ¿verdad? Según Baxter. Correcto. Es no pararse a meditar profundamente en estas verdades. Vivir en la superficie, digamos. Y muy conectado con esto está la insensibilidad. ¿Insensibilidad a qué? Hacia el propio pecado y la propia miseria espiritual. Mientras no veamos nuestra verdadera condición delante de un Dios santo, no vamos a sentir esa necesidad desesperada de un Salvador. Solo el quebrantamiento nos hace clamar. Exacto. Solo cuando uno está quebrantado clama por Cristo. Baxter también menciona el peligro de la familiaridad. ¿Cómo así oír mucho el Evangelio es malo? No es que sea malo oírlo, al contrario. Pero el peligro es que, de tanto oírlo, se vuelva rutinario, común, que pierda su filo, su impacto. La perla pisoteada, dice él, se le pierde el valor. Entiendo. Se da por sentado. Y finalmente, la falsa seguridad. Pensar que ya somos salvos sin evidencia real en nuestra vida, o creer que podemos volver a Dios cuando queramos, más adelante. Total, hay tiempo. Como si pudiéramos controlar nuestra propia respuesta. Justo. Baxter desafía eso. ¿Acaso podemos nosotros mismos hacer que nuestro corazón esté dispuesto cuando se nos antoje? La conversión es obra de Dios, no nuestra. Es cierto. Y aquí, Baxter da un giro interesante. Porque no solo habla a la gente en general, sino que dirige una advertencia muy directa a quienes enseñan la palabra. ¿Verdad? Exactamente. Ojo con esto. Él dice que los propios ministros, los pastores, los maestros, deben examinarse con mucho rigor para no ser ellos mismos culpables de este menosprecio. ¿Y cómo podrían serlo? Pues, por ejemplo, por negligencia en el estudio serio de la palabra,
o por una predicación que es pura rutina, sin vida, sin pasión, ¿No conecta? que no conecta, o por no cuidar pastoralmente a las almas de forma personal, individual, o peor aún, por llevar vidas mundanas que contradicen totalmente el mensaje que predican. Es un llamado a la integridad muy fuerte. Fortísimo, a la integridad y a la pasión genuina por Cristo, empezando por los líderes. No se puede dar lo que no se tiene. Entendido. Bueno, pero Baxter, como buen puritano, no se queda solo en el diagnóstico. Su intención es clara: sacudirnos, llevarnos a una autoevaluación honesta. Así es. Pasa de analizar las causas a la aplicación personal. Quiere que cada uno se mire al espejo. ¿Y para eso qué propone? Nos ofrece una serie de preguntas de autoexamen, muy directas, diseñadas para detectar si estamos cayendo en este menosprecio a veces tan sutil. ¿Como cuáles, por ejemplo? Son preguntas como: ¿en qué piensas más libremente y con más dulzura? ¿Es en Cristo, en tu salvación, en las cosas de Dios? ¿O tu mente se va constantemente a tus preocupaciones, tus planes terrenales, tus placeres, tus negocios? Preguntas que van al núcleo de nuestras prioridades reales, no las que decimos tener en público. Justo. Y sigue. ¿De qué te gusta hablar más? ¿Te brota naturalmente hablar de Cristo, de la fe? ¿O te sientes más cómodo hablando de, trivialidades, negocios, deportes, lo que sea? Ajá. ¿Buscas con diligencia asegurar tu salvación? ¿Te preocupas por aclarar tus dudas espirituales, por crecer en la fe? ¿O vives tranquilo en la incertidumbre, sin esforzarte mucho por tener una certeza? ¿Cómo te impactan las verdades bíblicas cuando las oyes o las lees? Eso, te conmueven, te desafían, te llenan de gozo o de temor reverente, o te dejan frío, indiferente. Estas preguntas son como un espejo, y a veces la imagen no es bonita. A veces es incómoda, claro. Y sigue. ¿Consideras el servicio a Cristo como una carga pesada? ¿Tienes miedo de hacer demasiado por Dios? Mientras que quizás no escatimamos esfuerzos para nuestras metas mundanas. Exacto. Ahí está la comparación. ¿Estarías dispuesto, de corazón, a renunciar a todo, placeres, posesiones, reputación, si Cristo te lo pidiera? Una pregunta difícil. Muy difícil. ¿O hay cosas en tu vida que son intocables, que son en la práctica más valiosas para ti que Él? La medida es alta, claro, porque el objeto de nuestra devoción, Cristo, tiene un valor infinito. No puede ser de otra manera. Exacto. Baxter también nos confronta preguntando: ¿te duele ver a tus seres queridos, tu familia, tus amigos, lejos de Cristo? ¿Te preocupa su salvación? ¿Y haces algo al respecto? Claro, oras por ellos. Les hablas con amor y sabiduría. Y finalmente, a pesar del tiempo que llevas quizás en la iglesia o escuchando sermones, tu conocimiento íntimo de Cristo, tu comunión con Él, ¿sigue siendo superficial o ha crecido? Son preguntas para despertar la conciencia. Como dices, no para hundirnos, sino para movernos al arrepentimiento si es necesario. Esa es la intención pastoral de Baxter. Y se siente la urgencia en sus palabras. Hay una frase de él que me impactó mucho. Es asombroso que el cielo y el infierno eternos no impacten más a los hombres. Es un grito casi. Un llamado a despertar del letargo espiritual en el que podemos caer tan fácilmente. Bueno, una vez hecho el diagnóstico y sonada la alarma, Baxter no nos deja ahí colgados. Presenta una serie de consideraciones. Sí, argumentos muy poderosos. Están diseñados para motivar un cambio radical de actitud. Y lo fascinante es cómo contrasta nuestra posible apatía con la actitud que Cristo tuvo hacia nosotros. Y con la realidad eterna que nos espera. Exactamente. Exploremos algunas de esas consideraciones clave. Son como razones de peso para tomar en serio esta advertencia tan seria. Baxter las agrupa de forma muy convincente. Podríamos resumirlas quizás en 3 grandes bloques de argumentos. A ver. Primero, la pura ingratitud que implica menospreciar a Cristo. Él nos recuerda: Cristo no te menospreció a ti. Al contrario. Muestra su máximo amor, su máxima sabiduría. Menospreciarla es despreciar lo más grande que Dios ha hecho por nosotros. Solo detenerse a pensar en eso ya debería ser suficiente para cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Debería. El segundo bloque se enfoca en el valor infinito de lo que se rechaza. Versus la vanidad de lo que se prefiera. Exacto. Baxter insiste:
Lo que estás menospreciando, Cristo mismo, la vida eterna, el perdón, la comunión con Dios, es lo más valioso que existe. Punto. Es una locura tratarlo con indiferencia. Y las cosas por las que a veces lo cambiamos. Son, en comparación, como dice Pablo, basura. Placeres fugaces, riquezas temporales, la aprobación del mundo, sombras pasajeras. Y ojo, este mensaje, el Evangelio, viene directamente de Dios. No es una opción más entre muchas. Es el llamado del Creador. Y es tu propia alma, tu propio destino eterno lo que está en juego. No es un juego. Para nada. Y el tercer bloque de consideraciones se centra en las consecuencias inevitables y eternas. Aquí se pone muy serio, Baxter. Muy serio. Advierte con solemnidad, menospreciar a Cristo ahora significa ser menospreciado por Él después. En el juicio. Cita ese pasaje tremendo de Proverbios. Sí, donde la sabiduría que es Cristo dice que se reirá de la calamidad de los que ignoraron su llamado cuando tuvieron la oportunidad. Es fuerte. Muy fuerte. Nos recuerda que llegará un día, el día del juicio, en que nadie, absolutamente nadie menospreciará a Cristo. Todos reconocerán su señorío. La pregunta es, ¿por qué no hacerlo ahora mientras hay tiempo de gracia? ¿Por qué esperar a que sea demasiado tarde? Y advierte, Dios no solo te negará la salvación que despreciaste, sino que también te quitará aquello que preferiste en su lugar. Lo vas a perder todo. Todo. Es una llamada de atención tremenda. Baxter cierra esta parte con esa pregunta de Hebreos que es retórica pero penetrante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y la respuesta implícita es clara. No hay escape. No hay plan B. Correcto. Pero Baxter, como buen pastor puritano que era, no solo advierte y asusta, sino que también guía, da dirección. Así es. Después de todo este diagnóstico y estas advertencias tan fuertes, ofrece direcciones claras sobre cómo vivir de una manera que demuestre que no estamos menospreciando a Cristo. Nos da pasos prácticos. Eso es fundamental, porque uno puede quedarse pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se ve en la práctica una vida que valora a Cristo por encima de todo? Exacto. Y primero, Baxter nos advierte sobre las falsas seguridades. Ojo con esto. ¿Qué tipo de falsas seguridades? No basta con saber cosas sobre Cristo en la cabeza, ni con decir palabras bonitas o religiosas, ni con tener emociones que vienen y van, ni siquiera con obedecer solo en algunas áreas, las que nos convienen. Hay que ir más allá. Mucho más allá. Tampoco basta con pensar que valoramos a Cristo. La sinceridad, dice Baxter, debe probarse con hechos. Entiendo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para una sinceridad real? Él establece 2, que son indispensables. Primero, una estima real por Cristo y la salvación que sea mayor que por todo lo demás en el mundo. Mayor que todo, sin excepciones. Sin excepciones. Honra, placer, dinero, relaciones. Nada puede competir con Él en el trono del corazón. Es el número 1 absoluto. ¿Y el segundo requisito? Que esta estima suprema debe manifestarse en el esfuerzo diario y en la disposición práctica a dejarlo todo por Él si fuera necesario. Como dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. No sirve. Tiene que haber evidencia tangible. Entonces, ¿cuáles son esas acciones concretas, esa evidencia que demuestran que realmente valoramos a Cristo? Baxter nos da una lista muy práctica, muy concreta. Primero, hacer de Cristo y la salvación el interés principal de nuestro cuidado y estudio diario. Que nuestros pensamientos, nuestras lecturas, nuestras meditaciones giren en torno a Él. Que sea el centro. Que sea el centro. Segundo, valorar y usar la palabra de Dios. No solo tenerla en la repisa. Leerla, escucharla atentamente, meditarla y, esto es crucial, obedecerla. La obediencia como prueba de amor. Exacto. Tercero, valorar y buscar la ayuda de los ministros fieles que Dios ha puesto en la iglesia. No solo oír sermones pasivamente, sino buscar consejo, guía espiritual, incluso rendir cuentas. Ser enseñables. Implica una actitud activa y humilde hacia los medios que Dios nos da para crecer. Justamente. Cuarto, orar diariamente y fervientemente. Una comunicación constante, real, sincera con Dios.
No solo pedir, sino adorar, agradecer, confesar. Quinto, me imagino, tiene que ver con el pecado. Directamente, abandonar decididamente los pecados conocidos. No se puede amar a Cristo y al mismo tiempo coquetear o jugar con el pecado. Hay que romper con eso. Sexto, Servir a Dios con nuestros recursos, con todo lo que somos y tenemos. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero, incluyendo, muy importante para Baxter, el cuidado práctico de los necesitados. nuestro servicio como adoración. Así es. Séptimo, usar todos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Congregarse fielmente con otros creyentes, participar de la cena del Señor, buscar la comunión cristiana edificante y, por supuesto, evitar las malas compañías o influencias que nos alejan de Dios. Y hay un último punto sobre la actitud con que hacemos todo esto, ¿verdad? Sí, y es vital. Hacer todo esto no como una carga pesada, no por obligación, sino con deleite. Encontrar gozo genuino en seguir a Cristo, en obedecerle, en adorarle. Reconocer el inmenso privilegio que es ser suyo. Que no sea un tengo que, sino un quiero. Exacto. En resumen, para Baxter, la prueba definitiva de que no menospreciamos a Cristo es una vida de búsqueda activa de Él, de obediencia constante a su palabra y de servicio gozoso, todo brotando de un corazón que realmente lo valora por encima de todas las cosas. Haciendo un balance final entonces, el mensaje central de Baxter es increíblemente poderoso y tan relevante hoy como en su tiempo. Totalmente. El mayor peligro espiritual no siempre es el ateísmo declarado o el ataque frontal a la fe. A veces, quizás más a menudo, es esa indiferencia sutil, ese hacer poco caso a la oferta de salvación en Cristo Jesús. Porque estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos o demasiado enamorados de las cosas de este mundo. Y las consecuencias, como él las presenta sin anestesia, son eternas y terribles. Perder la vida eterna. Enfrentar el juicio de Dios sin abogado, sin salvador. Y ser tratados por Dios con la misma indiferencia que nosotros le mostramos a su Hijo amado. Uf. Definitivamente esto nos obliga a examinar nuestras prioridades más profundas. No solo las que decimos tener, sino las que realmente vivimos día a día. Así es. ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque ahí estará nuestro corazón. Baxter termina su obra con un llamado muy vehemente a que nuestra propia conciencia actúe como un predicador interno, un predicador constante que nos hable. Una voz que no calle. Quizás esa sea la reflexión para llevarnos esta semana. Si nuestra conciencia nos hablara con total honestidad hoy, ahora mismo, sobre cómo valoramos realmente a Cristo y la eternidad de nuestras decisiones cotidianas. En cómo usamos el tiempo, en qué ocupamos la mente, en qué gastamos nuestras energías y nuestro dinero. Exacto. Si esa conciencia nos hablara, ¿qué nos diría? ¿Sería un mensaje de consuelo, de afirmación? ¿O sería una seria advertencia? Una pregunta para meditar profundamente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.